Hay dolores que nadie ve. Cicatrices escondidas bajo sonrisas educadas. Y un peso en el pecho que no disminuye, incluso después de tantas victorias y aparentes superaciones. No es el tiempo lo que cura. Ni el silencio. Ni fingir que nada ha pasado. Existe algo que se instala, muy despacio, hasta que un día el alma se da cuenta de que no está solo herida, está atrapada. Mientras el mundo enseña a seguir adelante, el alma pide lo contrario: parar, mirar, escuchar lo que fue enterrado, pero nunca olvidado. Porque aquello que no se enfrenta, sigue gobernando por dentro, aunque nadie lo note. Carl Jung decía que no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y es justamente ahí donde reside el secreto de la verdadera sanación emocional, no en alejar el dolor, sino en enfrentarlo de frente, con valentía y compasión. En este vídeo, vamos a revelar por qué tantos intentos de sanación fracasan, y lo que Jung sabía, pero pocos se atreven a contar, sobre cómo liberarse realmente de ese sufrimiento silencioso que moldea tantas vidas sin que ellas lo perciban. Una inmersión profunda nos espera, porque solo en las aguas más oscuras se encuentra el brillo de la transformación. Las heridas invisibles que moldean nuestras vidas. Hay momentos en los que hasta respirar parece pesar. El cuerpo está ahí, la rutina se cumple, pero algo invisible sabotea la alegría. Nadie lo nota. En el fondo, ni siquiera quien lo siente puede explicarlo. Es como cargar una maleta pesada por dentro, repleta de emociones mal resueltas, palabras tragadas, dolores reprimidos con el pasar de los años. No se trata solo de traumas visibles, de esos que tienen nombre y lugar en las conversaciones. Muchas veces, es la tristeza sutil, la pequeña humillación olvidada, la sensación de abandono camuflada entre días felices, lo que se enraiza silenciosamente en el inconsciente, contaminando la forma en que se vive, se ama y se sueña. Esas heridas no sanadas moldean decisiones sin que uno se dé cuenta. Las relaciones comienzan a repetir patrones dolorosos. El miedo a perder se disfraza de celos. El temor a no ser suficiente se viste de perfeccionismo. La rabia reprimida se manifiesta en explosiones aparentemente sin motivo. La verdad es que la mayoría de las personas crece sin aprender a lidiar con sus dolores internos. Se aprende a tragarse el llanto, a sonreír para no preocupar, a minimizar la propia tristeza. Hay gente en peor situación, dicen. Y así, cada dolor va siendo encerrado en compartimentos secretos del alma, acumulando tensión como una represa a punto de estallar. Con el tiempo, el peso se vuelve insoportable. Ya no se puede ignorar. El cuerpo empieza a dar señales: insomnio, ansiedad, dolores inexplicables. La mente también: pensamientos repetitivos, autosabotaje, procrastinación crónica. La vida parece estancada, como si algo invisible estuviera deteniendo los pasos. Y es en ese punto donde muchos buscan soluciones mágicas. Se mudan de ciudad, terminan relaciones, comienzan terapias apresuradas. Pero, sin tocar la verdadera raíz del dolor, los intentos fracasan. El equipaje emocional no desaparece. Solo se transforma en nuevos disfraces, nuevas ilusiones de control. El problema del dolor emocional no sanado es que moldea silenciosamente la identidad. La persona empieza a creer que es así, que no nació para ser feliz, que siempre arruina todo. La herida no solo duele, redefine quien la persona cree que es. Y, sin darse cuenta, vive bajo el mando de sus cicatrices invisibles. Muchos intentan resolver esto buscando solo alivio: distracciones, adicciones, consumo, promesas de éxito rápido. Pero el vacío permanece. Porque no es una ausencia externa la que necesita ser llenada, es una presencia interna la que necesita ser reconocida. Carl Jung nos enseña que aquello que rechazamos en nosotros mismos no desaparece, se esconde en la sombra y, desde ahí, gobierna nuestras vidas. Por eso, ignorar el dolor no es solución. Es combustible para futuros colapsos emocionales, relacionales e incluso físicos. Cuando el dolor es ignorado, se expresa de la peor manera, a través de repeticiones. Repetimos relaciones destructivas. Repetimos frustraciones. Repetimos fracasos. Como si estuviéramos condenados a un ciclo interminable, cuando, en realidad, es solo el alma pidiendo ser escuchada. Reconocer que hay un dolor no resuelto es, por tanto, el primer paso. Pero no basta con reconocerlo.
Hace falta tener el valor de escucharlo. Sentarse con él. Entender lo que todavía intenta enseñar. Porque toda herida emocional, por más dolorosa que sea, lleva consigo un mensaje vital para la verdadera sanación. Y es exactamente eso lo que comenzaremos a explorar a continuación. Porque entender el problema es apenas la primera parte. La verdadera llave de la sanación está escondida en la sabiduría que viene ahora. La sombra olvidada, lo que Carl Jung reveló sobre la sanación. La mayor trampa del dolor emocional es el silencio. No el silencio que calma, sino el que ahoga. Muchas veces, el dolor es tan antiguo que se confunde con la propia identidad. Deja de ser un evento y se convierte en una compañía invisible, moldeando decisiones, saboteando sueños, definiendo amores y abandonos. Carl Jung veía esto con claridad. Para él, todo dolor no enfrentado se transforma en sombra, un territorio interno donde guardamos lo que no tuvimos el valor de procesar. Esa sombra está viva, crece, se mueve y, aunque no lo notemos, empieza a dirigir elecciones aparentemente racionales. De repente, preferimos relaciones tóxicas a estar solos. Aceptamos menos de lo que merecemos. Nos volvemos expertos en repetir patrones de abandono, rechazo, fracaso. Como marionetas de heridas antiguas, creemos que elegimos, pero es la sombra quien elige por nosotros. Por eso, Jung decía que la verdadera libertad no es hacer lo que uno quiere, sino liberarse de los mandatos inconscientes que nos llevan siempre a los mismos dolores. Y esos mandatos están enterrados donde menos queremos mirar, en nuestros rechazos, nuestras culpas, nuestros miedos más primitivos. Imagina a un niño encerrado solo en un cuarto oscuro. Llora, golpea la puerta, pide ayuda. Ignorar la sombra es hacer lo mismo con ese niño. Fingir que no lo escuchamos. Seguir con la vida como si esa parte de nosotros no existiera. Pero cuanto más lo ignoramos, más su llanto nos atormenta en forma de ansiedad, miedo irracional, explosiones emocionales que no sabemos explicar. La mayoría de los métodos modernos de sanación emocional intenta tapar el agujero. Técnicas rápidas, frases hechas, promesas de felicidad instantánea. Pero el alma no es tan simplista. Ella exige verdad. Clama por una inmersión honesta en las propias tinieblas. Solo quien tiene el valor de abrir la puerta del cuarto oscuro y acoger al niño olvidado entiende lo que es la verdadera sanación. Jung nos recuerda, el árbol que crece hasta el cielo necesita tener raíces tan profundas como altas son sus ramas. No hay crecimiento espiritual, emocional o psicológico sin descender a las raíces dolorosas de la propia historia. Quien intenta subir sin haber descendido primero, construye castillos de arena que se desmoronan con el primer soplo de la vida. ¿Y cómo se accede a esa sombra? Se empieza con pequeños gestos de valentía, admitir resentimientos antiguos aún abiertos, reconocer miedos que todavía controlan nuestras decisiones, acoger rencores que han sido ignorados. La sombra no se revela con violencia. Se revela con escucha atenta, paciencia, humildad. Espera ser reconocida, no derrotada. Cada emoción negada es una invitación a la integración. La rabia escondida es la máscara del deseo de ser respetado. La tristeza no reconocida es el clamor por vínculos genuinos. La envidia reprimida es la señal de sueños que fueron abandonados. Nada en la sombra es inútil ni maligno. Todo ahí tiene una función. Todo es materia prima para reconstruir una versión más íntegra de nosotros mismos. Por eso, en lugar de luchar contra la sombra, Jung nos enseña a dialogar con ella. La sombra nos habla a través de los sueños, de los lapsos de rabia, de las decisiones irracionales. Cada mensaje traído por la sombra es una carta del alma, pidiendo atención y sanación. Ignorar esos mensajes es rechazar la propia evolución. La sombra también guarda lo que Jung llamaba el oro oculto. No solo traumas, sino también potenciales olvidados. El coraje sofocado, la creatividad abandonada, el amor propio negado. Integrar la sombra no es solo curar el dolor, es también rescatar talentos, pasiones y fuerzas que quedaron escondidas detrás del miedo. Quien enfrenta su sombra no se vuelve perfecto, se vuelve completo. Y en esa completitud, paradójicamente, encuentra la libertad que tanto busca. La libertad de no ser esclavo de la opinión ajena. La libertad de amar sin miedo a perder. La libertad de vivir sin tener que esconderse tras máscaras.
Esa es la verdadera sanación que Jung señalaba. Y es desde esta nueva visión que podemos avanzar hacia algo aún más profundo, como transformar todo ese dolor enfrentado en fuente de verdadero poder interior. Y eso es lo que vamos a revelar a continuación. Enfrentar el abismo, el secreto que transforma el dolor en poder. Existe una línea muy delgada entre el dolor que paraliza y el dolor que despierta. Carl Jung comprendía esa línea como pocos. Él sabía que no es el sufrimiento lo que destruye un alma, es huir de él. Porque el sufrimiento evitado se convierte en un laberinto interno. Cuanto más se intenta escapar, más se pierde. Cuanto más se huye, más el dolor moldea la vida tras las cortinas invisibles del inconsciente. Cuando Jung afirmaba que aquello a lo que te resistes, persiste, apuntaba a una paradoja desconcertante. Es justamente en el intento de evitar el dolor que éste se vuelve eterno. Ignorarlo es alimentarlo. Silenciarlo es fortalecer su grito mudo. Y entonces se expresa donde menos lo esperamos. En el cuerpo que enferma, en las relaciones que implosionan, en los sueños que se marchitan sin razón aparente. Hay quienes pasan toda la vida prisioneros de heridas nunca enfrentadas, caminando en círculos sin saberlo. Intentan cambiar de ciudad, de pareja, de profesión. Pero cargan la sombra en cada paso. El dolor que no es transformado se convierte en destino. Y el destino, en este caso, es la repetición inconsciente de viejas heridas, de viejos miedos, de viejas derrotas. Jung sabía que solo existe un camino real, el descenso. No la caída en la desesperación, sino el descenso consciente al abismo de la propia historia. Enfrentar lo que fue negado. Tocar lo que fue evitado. Escuchar lo que el mundo enseñó a silenciar. Y es en esa travesía, dolorosa y honesta, donde nace la verdadera sanación emocional. Enfrentar el abismo es reconocer el dolor sin máscaras, sin justificaciones, sin aparentar fortaleza para agradar al mundo. Es aceptar que hay lágrimas que aún necesitan ser lloradas, que hay gritos que aún necesitan ser escuchados, que hay abrazos que aún deben ser dados, aunque sea solamente a nuestra propia alma. Esta travesía no es elegante, ni gloriosa. Está hecha de noches en vela, de enfrentamientos internos, de silencios profundos. Pero cada vez que resistimos la tentación de anestesiarnos, cada vez que elegimos sentir en vez de huir, damos un paso hacia nuestra integridad perdida. Carl Jung llamaba a ese proceso individuación, el camino de volver a ser quien uno es, completo, sin recortes, sin censura interna. Es entender que el dolor vivido con conciencia no es un castigo, es un bautismo, un renacimiento que purifica y prepara para una nueva forma de existir, más auténtica y libre. Hay que aceptar que no todo dolor pide una solución inmediata. Algunos dolores solo piden presencia. Piden que permanezcamos ahí, firmes, sintiendo, acogiendo, atravesando. Porque es solo en la travesía que el dolor pierde el poder de dominarnos. Es solo al mirarlo a los ojos que descubrimos que no era un monstruo, era un mensajero. Un mensajero que nos alerta sobre partes de nosotros que fueron dejadas atrás. Que nos invita a recoger fragmentos de nuestra historia, integrarlos y seguir adelante más fuertes, más lúcidos, más humanos. Porque toda herida que atravesamos con conciencia se transforma en una fuente silenciosa de sabiduría y compasión. Ese es el secreto que casi nadie cuenta. No se trata de vencer el dolor como quien vence a un enemigo. Se trata de reconciliarse con él como quien reencuentra a un viejo amigo olvidado. El dolor tiene algo para enseñarnos que el confort jamás podría. Y es al aceptar ser alumnos de nuestro propio dolor que encontramos la fuerza que nunca imaginamos poseer. Atravesar el abismo es la prueba final de que somos más grandes que aquello que nos hirió. Es la certeza silenciosa que nace cuando, después de enfrentar todo lo que nos aterraba, aún seguimos en pie. Transformados. Más fuertes. Más sabios. Más completos. Y es con esa fuerza renovada que podemos, finalmente, construir un camino práctico de sanación real, y eso es exactamente lo que vamos a hacer a continuación. Del sufrimiento a la liberación, el camino concreto para sanarse. Ha llegado el momento de transformar comprensión en acción. Porque todo conocimiento que no se convierte en práctica se transforma en frustración. Y toda sanación emocional exige movimiento, aunque sea lento, aunque sea frágil. El primer paso no es mágico ni perfecto. Es humano, real, posible. Y comienza con un gesto simple,
dejar de huir de uno mismo. Reserva un tiempo cada día para escuchar lo que hay dentro. Pueden ser 5 minutos en silencio. Puede ser un cuaderno donde escribas sin filtro. Puede ser un espejo en el que, por primera vez, te mires con ternura. El alma no pide soluciones rápidas, pide presencia. Presencia real. Y cuando nos hacemos presentes para nosotros mismos, algo cambia. El segundo paso es nombrar el dolor. Ponle nombre a tus sombras. Siente la rabia, reconoce el abandono, di la verdad de lo que dolió, aunque sea solo para ti. Jung decía que lo que no es consciente se convierte en destino. Nombrar el dolor es retomar el control de la propia historia. Es como encender una linterna en un sótano, las formas toman contorno y el miedo pierde fuerza. El tercer paso es acoger sin juzgar. No te sanes con prisa. No conviertas tu dolor en un nuevo patrón de exigencia. Si hoy solo puedes respirar y existir, eso ya es un paso. Cada lágrima es un desatascador del alma. Cada silencio profundo es un espacio de reconstrucción. La sanación real ocurre despacio. Acepta tu tiempo. Cuarto paso, busca apoyo. Eso no es señal de debilidad, es señal de inteligencia emocional. Puede ser un terapeuta, un grupo, un amigo que te escuche de verdad. A veces, solo necesitamos que alguien diga, te veo. Y no estás solo. La sanación no es solitaria. Florece en la conexión, en el intercambio, en la escucha mutua. Y en eso, todos somos aprendices y sanadores al mismo tiempo. El quinto paso es transformar el dolor en creación. Escribe, pinta, baila, construye algo con él. No esperes estar bien para expresarte. Exprésate para comenzar a estar bien. El dolor, cuando se canaliza, se convierte en arte. Y el arte sana, porque permite que lo invisible se vuelva visible. Permite que la emoción se mueva, en lugar de pudrirse dentro del alma. El sexto paso es crear pequeños rituales de cuidado. Cosas simples, pero hechas con conciencia. Una ducha más larga, una caminata escuchando silencio, un café tomado mirando al cielo. Estos rituales no curan por sí solos, pero le indican al alma que importa. Y, poco a poco, crean un nuevo vínculo con la vida. El séptimo paso es observar los ciclos. Todo pasa. Lo que hoy duele, mañana puede enseñar. Lo que hoy parece desesperación, mañana puede ser revelación. La sanación emocional no es lineal. Es un vaivén de olas. Permítete estar mal. Permítete mejorar. Y, sobre todo, permítete continuar. El octavo paso es aceptar que la sombra siempre estará ahí, y eso está bien. Porque te recuerda de dónde vienes. Te mantiene humilde, empático, real. Las personas más sabias que conocerás son aquellas que ya sangraron por dentro. Y por eso, saben reconocer el dolor en los demás sin juzgar. Noveno paso, practica la compasión. No solo con los demás, contigo. Trata tu historia como tratarías a alguien a quien amas profundamente. Con paciencia. Con escucha. Con cuidado. La sanación comienza cuando la voz que habla dentro de tu cabeza se vuelve tu aliada, y no tu crítica más cruel. Décimo paso, elige, todos los días, volver a empezar. Aunque ayer haya sido difícil. Aunque hoy no sientas fuerzas. Volver a empezar no exige euforia. Volver a empezar exige coraje. Y ese coraje está dentro de ti, incluso cuando parece escondido. Basta un pequeño gesto. Un sí silencioso a la vida. Porque la verdadera recompensa de todo este proceso no es solo el fin del dolor. Es el inicio de una nueva libertad. Una nueva forma de amar, de existir, de respirar. Y es en ese punto donde todo cambia. Cuando el dolor deja de ser prisión y se convierte en puente. Y ahora que este camino fue revelado, solo queda una pregunta. Ahora que todo fue dicho, respira profundo. Silencia el ruido externo por un instante. Cierra los ojos, si quieres. Y escucha lo que quedó latiendo ahí dentro. Porque, en el fondo, tú lo sabes. Este vídeo no llegó por casualidad. Tal vez haya sido exactamente eso que tu alma venía pidiendo en silencio desde hace años. Un espacio seguro para enfrentar lo que nadie te enseñó a mirar. La pregunta que queda no es ¿entendiste lo que se dijo? La pregunta real es
¿Vas a seguir huyendo de ti mismo, o finalmente vas a sentarte con tu dolor y preguntarle qué tiene para decirte? Porque ahora, después de esta travesía, algo cambió. Viste el mapa. Sentiste la verdad. Y, aunque aún haya miedo, la conciencia no retrocede. No importa si el próximo paso será pequeño. Lo que importa es que sea verdadero. Porque la sanación comienza en el instante en que dejas de mentirte a ti mismo. Y si todo lo que escuchaste aquí tocó algo profundo, entonces tal vez sea hora de escribir, para ti y para el mundo, esta elección silenciosa, pero poderosa. Por eso, si este vídeo te movió de alguna manera, escribe en los comentarios. Mi dolor ya no me define, elijo sanarme. Escríbelo en serio. No solo para mí. Escríbelo para ti. Como quien firma un pacto con su propia alma. Como quien decide que, a partir de hoy, ya no va a vivir a medias. Va a escucharse. Va a cuidarse. Va, por fin, a liberarse. Y si esta jornada tuvo sentido para ti, te invito a continuar con nosotros. Suscríbete al canal. Activa las notificaciones. Porque aún tenemos mucho por vivir, por transformar y por sanar, juntos. Y tal vez, en el próximo vídeo, sea otra parte tuya la que necesite ser tocada. Y cuando eso ocurra, tú estarás aquí. Más fuerte. Más lúcido. Más completo. Percibir las heridas emocionales es el primer paso, pero entender las señales que el universo te envía antes de un gran cambio puede ser lo que falta en tu camino. Si sentiste que este vídeo te tocó, es porque algo dentro de ti está listo para cambiar, listo para evolucionar. ¿Y sabes qué puede ayudarte aún más? Entender cómo el universo conversa contigo, te guía y te prepara para algo más grande. Dejé aquí en la pantalla final un vídeo donde hablamos exactamente sobre eso. Cómo el universo envía señales antes de una gran transformación. Carl Jung. Ve a verlo. Continúa este hermoso viaje de autoconocimiento, porque cada paso te lleva más cerca de tu esencia. Pocas personas están descubriendo ya lo que tú aún no sabes. Hay puertas que solo pueden abrirse con las claves adecuadas. ¿Te atreves a buscarlas? Suscríbete al canal y encuentra tu verdadero camino.